Listo, y vamos a hablar entonces de suma de vectores. Yo creo que yo a ustedes les puse una consultica sobre esto, ¿no? No, ¿No? Ok. no, señor. Ok. Hay tres formas, chicos, de consultar, de hacer operaciones, de hacer sumas con vectores, tres métodos. ¿Listo? En la clase de hoy vamos a explicar eh, cuáles son esos tres métodos y de pronto ya ustedes pues escogerán el que más les parezca sencillo. El primer método, voy a dividir la pantalla en tres para explicar en cada espacio un método. Y el primer método que vamos a ver es el método del paralelogramo. Ustedes saben que es un paralelogramo, ¿cierto? Paralelogramo. Este método, chicos, solo es funcional, por decirlo de alguna forma, si solo vamos a hacer suma de dos vectores. ¿Por qué razón? Porque, como su nombre lo dice, vamos a formar con los vectores un paralelogramo. Y recuerden que los paralelogramos tienen un par de lados iguales y el otro par de lados iguales. Por lo tanto, solo es necesario tener dos vectores para poder realizar. Entonces, ¿en qué consiste este método? En ubicar los vectores en el plano desde el origen del vector. Es decir, que si yo tengo dos vectores, ponerlo aquí, el primer vector, y tengo un segundo vector que es este, lo voy a acostar un poquito más. Tengo un vector U, no se les olvide la flecha arriba, y tengo un vector V. ¿Listo? ¿En qué consiste o qué debo realizar yo con este método? Lo que debo hacer es formar un paralelogramo. Para formarlo, voy a utilizar las sombras que me producen a mí este vector. Es decir, voy a trasladar este vector V y lo voy a empezar a dibujar desde la punta del vector U. Ahora, si mi vector U es igual, para que sea más entendible. Si mi vector U tiene 4 unidades y mi vector V tiene 3 unidades, esta es la U de unidades. ¿Listo? Entonces, al momento de yo trasladar este vector o la sombra de este vector, debo tener en cuenta estas unidades. 3 unidades. Bueno, desde la punta del vector contrario, yo voy a trasladar esas 3 unidades. Más o menos ahí. ¿Listo? Es como si yo lo proyectara o lo arrastrara, pero empezando desde la punta del vector U. Ahora, voy a trasladar ahora, en este caso, el vector U, una proyección para cerrar mi paralelogramo, y también voy a hacer lo mismo. Desde la punta voy a trazar el vector
hasta la punta del vector V. Yo voy a poner aquí el nombrecito. Voy a colocar aquí B', que es para que sepan que es la proyección. Y aquí voy a colocar U, el vector U'. ¿Listo? Vean que me forma la figura de un paralelogramo. Ahora, ¿cuál es el vector resultante? Mi vector resultante, chicos, va a ser el vector que va a iniciar desde el origen, perdón, desde el origen del plano cartesiano hasta la punta donde se encuentran las dos proyecciones. Y este vector no va a ser más que el vector U más, está muy grande, vamos a bajarle la intensidad. Ese sería el vector U más el vector U sub B. Y no queda más que sumar las magnitudes de estos vectores. Es decir, mi vector U más mi vector V van a ser iguales a la magnitud. Recuerden, cuando hablamos de la magnitud, hablamos de la parte numérica, la longitud que tiene el vector. A la magnitud del vector U más la magnitud del vector V. Magnitud de U, 4 unidades. Magnitud de V, 3 unidades. Es decir, que la magnitud de mi vector U más V es igual a 7 unidades. Chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda del método? ¿Cómo se resuelve? No sé. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ese es el primer método y como les repetía, se lo voy a colocar aquí. Es útil y eficaz cuando se tienen solo dos vectores. Si tengo más de dos vectores, ya no me va a servir este método. Por la simple y sencilla razón que no voy a poder obtener un paralelogramo. ¿Sí? Estos dos, vuelvo y repito, dos vectores. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y si tengo más de dos vectores, qué va a pasar? Para eso tenemos otro método que es el método del polígono. Este método nos sirve, chicos, nos puede servir también para cuando hay dos vectores, pero es más utilizado para cuando tengo de 3 vectores en adelante. ¿Y en qué consiste este método? En yo ir uniendo los vectores, ¿cierto? Desde la punta del vector voy
enseguida pegando el vector, el siguiente vector. Les voy a hacer una muestra. Si yo tengo mi plano cartesiano, voy a quitar esta y poner la negra para que no se confunda. Tengo mi plano cartesiano. ¿Listo? Y tengo 4 vectores. Ya los voy a dibujar. Mi primer vector va a ir siempre, o va a iniciar siempre desde el origen. Este es mi primer vector. ¿Qué va a pasar con el segundo vector? Ya el segundo vector no va a iniciar en el origen. Va a iniciar en la punta del vector anterior. ¿Listo? Siempre respetando la dirección y el sentido que tiene el vector. ¿Listo? Recuerden que la dirección me la da el ángulo y el sentido me lo da la punta de la flecha. Vamos a dibujar otro vector. Siempre empezando desde la punta del vector contrario, del vector anterior, y respetando también la magnitud de cada vector, es decir, el valor de las unidades. ¿Cierto? Voy a trabajar apenas con esos 3 vectores. Tengo entonces mi vector U, que va a tener 3 unidades. Mi vector V, que va a tener 2 unidades. Y vamos a poner por aquí mi vector P, que va a tener 3 unidades también. ¿Listo? En este método utilizo este sistema y luego mi vector resultante, el vector que va a resultar va a ser un vector que va a iniciar en el origen del plano, pero que va a terminar en la punta del último vector que yo he trazado en la suma. Listo, sería mi vector. Vamos a cambiarle de color para que no se confundan. Este sería mi vector resultante. Un vector que inicia desde el origen del plano o desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector que yo he trazado. Y la suma es igual al método del paralelogramo. Voy a empezar a hacer lo mismo que hice en el vector anterior. Esta sería, ¿cierto?, este vector. Ahora, ¿cómo podemos resumir en caso de que tengamos 5 vectores el nombre del vector resultante? Simplemente podemos decir que el vector resultante y colocamos una R y le colocamos la flechita del vector en la parte superior. ¿Sí? Como si yo colocara esto. El vector resultante va a ser igual a la suma de la magnitud del vector U más la suma de la magnitud del vector V más la magnitud del vector P.
¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Estamos hablando directamente de sumas. Entonces aquí sería la magnitud de U, 3 unidades. Más la magnitud de V, 2 unidades. Más la magnitud de P, 3 unidades. Es decir, que mi vector resultante, De ¿cierto?, 8 unidades. es igual a 8 unidades. ¿Fácil o difícil? Fácil. 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 Sí. Voy a colocar aquí cuando se tienen más de 2 vectores. Ahora, si de cierta forma esto fuera una recta, un vector de esto tendría que estar en sentido contrario, ¿cierto? Bajando. Y se hace lo mismo. Se hace la resta, o sea, menos la magnitud de ese vector. No tiene ningún problema. Ustedes saben que la resta es una suma. También. Listo. Y el último método, pero no menos importante, es el método que de pronto a ustedes les va a gustar más. Digo yo acá, es el método algebraico. Este método nos sirve desde tener 2 vectores hasta más de 2 vectores, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y es un método sencillo porque por lo menos la parte gráfica ya no la voy a utilizar. ¿Cierto? Voy a utilizar directamente pequeños cálculos matemáticos. Para eso hay que tener en cuenta cómo represento yo matemáticamente un vector en coordenadas polares, ¿cierto? En las coordenadas del plano. Yo podría decir que mi vector U, y ahorita le pongo la rayita, es igual al vector que va desde el origen, ¿cierto?, hasta el punto 3,4. Cuando yo grafique este punto en el plano, pues yo sé que tengo un punto en el origen y el otro punto en la coordenada 3,4. ¿Sí? Lo que me va a decir a mí desde dónde inicia el vector y dónde termina. Entonces, si yo voy a hacer la suma de 2 vectores, ya no tengo necesidad, a menos que se me pida que grafique, no tendría necesidad de graficar los vectores. Simplemente, si me dan 2 vectores, yo voy a decir, o voy a escribir, que el vector U más el vector V van a ser igual a la suma 3,4, que es el primer vector, más el vector V, que es 5,1. Listo. Ahí tendría yo, ¿cierto?, la expresión con la que voy a trabajar. Esta suma, y esto es importante también que lo tengan claro, se hace término a término. ¿Qué significa eso? Que si esta es mi coordenada en X y esta es mi coordenada en Y del primer vector, ¿cierto?, del vector 1, y esta es mi coordenada en X del vector 2,
y mi coordenada en Y del vector 2, la suma de estas componentes se va a hacer término a término. Es decir, que yo voy a sumar la componente X del primer vector con la componente en X del segundo vector. Y voy a sumar la componente en Y del primer vector con la componente Y del segundo vector. ¿Listo? Eso es lo que llamamos nosotros suma término a término. ¿Por qué? Porque no me estoy enredando ni estoy mezclando las X con la Y. Entonces, matemáticamente, ¿qué me va quedando? Que el vector U más el vector V va a ser igual a otro vector, que siempre recuerden, matemáticamente lo voy a representar entre paréntesis, que me va a sumar a 3 más 5, va a ser mi componente en X, y 4 más 1 va a ser mi componente en Y. Esto que está aquí va a ser la componente X de mi vector resultante, y esto que está aquí va a ser la componente en Y de mi vector resultante. Quedando entonces mi vector U más V siendo igual 3 más 5, 8. Y 4 más 1, 5. 5. Esto vendría a ser mi vector resultante. El vector que resulta de la suma del vector U más el vector V. ¿Quedó claro? Si tengo más vectores, si tengo 5 vectores, pues sumo primero las 5 componentes X y luego sumo las 5 componentes Y. ¿Listo? Siempre. X con X y Y con Y. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Alguno de los métodos? ¿Alguna pregunta? Todos se entendieron. Señor, o sea, la grabación de la clase usted la puede subir en modo. Sí. Yo les debo la de artística, ¿cierto? Pero la artística sí, yo les voy a agradecer. Ahorita como estoy con la cuestión de la edición de los videos de ustedes de la feria de informática, estoy bastante agarradita con el tiempo. Entonces, de pronto me voy a demorar un poquitico para subirlos, para subírselos en modo, pero sí se los voy a subir. Si le agradezco a alguno de ustedes que el día viernes en la tarde me recuerde. ¿Listo? Por si de pronto no lo he recordado yo para subirlo el viernes. Entonces, este método se puede utilizar desde 2 vectores en adelante. Chicos, ¿alguna duda? ¿Fáciles o difíciles? Recuerden que estos métodos sirven tanto para suma como para resta. No es tan fácil porque yo conocía algunos porque yo había tratado ese tema en el pasado. Pero Oh, sí, lo que no había visto era la algebraica, pero los otros sí lo había visto ya. ok, perfecto. Bueno, chicos, esta es la clase del día de hoy. Para la próxima clase, bueno, como
El viernes, cierto que teníamos clase, no la vamos a tener. Yo voy a ponerles el día viernes. Les voy a agradecer que me regalen ese espacio. En el modo, una pequeña actividad donde van a tener que aplicar estos 3 métodos, ¿cierto? Para practicar un poquito. Se las voy a subir por el modo. La grabación, señor, por favor. Sí. Y adicional, quiero que me vayan consultando algo muy sencillo, que es sobre Señor, la multiplicación. ¿podría compartirme esta grabación? Sí, yo las voy a subir en el modo. Voy a subir en el modo. Se van consultando también o viéndose un video de multiplicación de vector por un escalar. La multiplicación o cómo se realiza la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando yo les digo escalar, me estoy refiriendo por un número que no tiene unidades ni tiene nada. Simplemente es un número. ¿Listo? Es muy sencillo también, es muy parecido al método algebraico. Entonces, no es mucho complique, pero sí es bueno que ya los, digamos, vayan trayendo la consulta para que nos rinda un poquito más el tiempo, porque es un tema corto. Y con ese tema cerraríamos nosotros cuarto periodo. Recuerden que los exámenes de ustedes empiezan o están programados hasta este momento, hasta hoy, están para empezar el 9 de noviembre. Entonces ya lo que tendríamos sería la semana que viene para rematar tema y pues no quedar, digamos, con notas pendientes ni nada por el estilo. Entonces, les voy a agradecer esas dos actividades. El taller que les voy a dejar, la pequeña actividad que les voy a dejar de suma de vectores y la consulta sobre multiplicación de un vector por un escalar. ¿Listo? Entonces, Señor. chicos, díganme. Esa consulta usted la va a poner en el modo, ¿verdad? Sí, también la voy a poner en el modo. Esa sí se la voy a poner hoy. La actividad las pongo el viernes o el jueves que les ponga el video. ¿Listo? Para que enseguida puedan ayudarse con el video. Bueno, mis chicos, encantada de haber dado la clase hoy con ustedes. Les doy las gracias por los chicos que participaron y que pues votaron en el concurso. Ya me imagino que los que han revisado se han dado cuenta que ganó el afiche del niño Samuel Otero en 702, de 702. ¿Qué número, qué ficha eras, 2? ¿Cómo? El afiche número 2, sí, ¿Cómo te parece? sí. Entonces, motivarlos también con lo de la feria. Ya por ahí vi algunos videos, bueno, de los que ya me mandaron sus profes. Y felicitarlos desde ahora, porque sé que vendrán felicitaciones después de la feria con los demás profes cuando lo vean, pero ya yo que los he visto los videos que han hecho, pues estoy muy orgullosa de esos videos y de esos proyectos que realizaron. Entonces, desde hoy, pues les doy las felicitaciones por eso y espero a que ustedes sigan así de pilos. Ustedes son uno de esos grupos de los que siempre los profes dan buenas referencias y buenos comentarios. Entonces, los invito a que terminen este cuarto periodo bien alto y bueno, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que mañana, chicos, sí hay clase. Se va a dar la primera hora de clase. Listo. Ya después vendrán las demás actividades. Y hoy a las 5 que empieza la apertura con una Eucaristía que va a presidir su profe de religión y de ética, que es el padre Carlos Carvajal. Se les estará enviando, me imagino, el link al grupo. Entonces,
Que tengan un buen día, chicos. Los quiero mucho. Cuídense. Chao, señor. Yo sé. Chao. Señor, que Dios la bendiga. Chao. Igualmente a ustedes, Dios los ¿Cómo que bendiga. dijo?